Bastida, estábamos pendientes, ahí está la salida del empresario Víctor de Aldama de la cárcel. Javier Bastido, cuéntanos. Javier, ¿qué ha pasado? Sí, Cuéntanos. Lo están viendo en imagen ahora mismo, en directo, desde la puerta de la cárcel de Soto del Real. Hace escasamente un minuto ha salido Víctor de Aldama. Esta tarde la Fiscalía Anticorrupción ha pedido su puesta en libertad por la colaboración. Esta mañana, en las declaraciones prestadas, está hablando ahora mismo. Solamente decir dos cosas. Una, señor presidente, me ha llamado delincuente y personaje. Este señor tiene que saber que él es mitómano, ¿vale? Y tiene Alzheimer, porque cuando le preguntaron por 2 veces, una en el Congreso y otra en Portugal, que sí me conocía, no contestó. Y de repente cuando sale una foto mía, ya sí me conoce diciendo que no sabe, que es una foto que se hace con cualquiera. No, las fotos que se hacen con cualquiera se las hace en la calle, no en zonas privadas, ¿vale? Eso una. Y dos, como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas de todo lo que se ha dicho. ¿Usted sigue insistiendo que ese encuentro con Sánchez no fue de forma fortuita? Por supuesto que no. ¿Qué mal le ha dado al juez? Bueno, pues ahí lo han visto, lo han escuchado en La Sexta, en directo, la salida de Víctor Aldama, refrendando lo que esta mañana ha dicho frente al juez Pedraz. Javier, ¿en qué condiciones ha salido Víctor de Aldama de la cárcel? Bueno, pues Víctor sale con libertad provisional, sin fianza, lo hace con varias medidas cautelares, hay muchísima expectación como podéis estar viendo. Una de ellas, de las medidas, es la de no salir del territorio nacional sin la autorización judicial. Tiene que comparecer o va a tener que comparecer semanalmente en el juzgado más próximo a casa y también tiene que fijar un domicilio, no lo tenía hecho hasta este momento, para poder seguir esa instrucción. ¿Qué impresiones te ha dado Víctor de Aldama en este pequeño encuentro que acabas de tener con él? Bueno, pues como han podido escuchar en directo, ha dicho que Pedro Sánchez es un mitómano. Le hemos preguntado también nosotros acerca de si ese encuentro, esa fotografía que se ha publicado en los medios, si había sido un encuentro de forma fortuita. Ha dicho que no, que estaba preparado, lo han podido escuchar aquí. Y también nos ha dado la sensación de que tiene mucho más que hablar Víctor de Aldama. Muchas gracias por toda la información, Javier Bastida. Hasta luego. Hasta ahora. Pues tiene buena pinta, ¿eh? Parece que este señor va a dar mucho juego. Se ha Sí, parado esto ahí, no termina aquí, no termina pero aquí. además se ha ofendido muchísimo. Ha dicho que soy un delincuente, si solo está en la cárcel por cientos de millones de euros, que parece que ha estafado. Por el caso de los Pobrecillo, hidrocarburos, que que se estaba utiliza la palabra delincuente con mucha cumpliendo ligereza. estaba en esa prisión preventiva. Bueno, buenas noches, Wyoming, que hemos empezado así. No te he saludado, buenas noches. No, si el primero que pasa con un coche te va detrás, ya. Buenas noches a todos. Bien, seguimos con el tema porque Víctor de Aldama, como sabéis, considerado el conseguidor del caso Koldo y que hasta ahora estaba en prisión preventiva, como decía, por otra trama de corrupción relacionada por el fraude por hidrocarburos, pues ha declarado esta mañana por voluntad propia en la Audiencia Nacional ante el juez Ismael Moreno y ha puesto patas arriba la política española, asegurando que Pedro Sánchez pidió conocerlo o que pagó cientos de miles de euros en comisiones a José Luis Ábalos, Koldo García y otros cargos del PSOE, entre otras cosas. Pues el conseguidor del caso Koldo, como hemos avanzado, ha asegurado y acaba de repetir que Pedro Sánchez pidió conocerle para agradecerle que hubiera organizado una reunión empresarial en México y que fruto de ese encuentro es la famosa foto de ambos. De Aldama también ha confesado en su declaración el reparto de comisiones. Presuntamente el empresario habría llegado a entregar a lo largo de los años 200.000 euros a Koldo García y 400.000 al exministro Ábalos. Pero además Aldama ha asegurado haber dado al actual secretario de organización del PSOE, a Santos Cerdán, 15.000 euros y que Koldo García le pidió dinero para otras personas, supuestamente 25.000 para Carlos Moreno, el jefe de gabinete de la ministra María Jesús Montero, y 50.000 para el ahora ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. El propio Aldama ha contado que ante la reiterada petición de efectivo llegó a decirle a Ábalos y a Koldo: oye, que yo no soy el Banco de España y ya os estáis pasando. La declaración de hoy no lo ha hecho, pero ha asegurado que lo va a hacer más adelante. De lo que también ha hablado ha sido de la polémica visita de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, a España en el año 2020. Estaban invitados a la cena. Era el señor Marlaska Rivera, el ministro de ella, María Jesús Montero, Ábalos, obviamente, el presidente. Aldama también ha negado que la expedición venezolana llevase maletas llenas de oro, alegando que de ser así el avión caería por el peso. Como era de esperar, la declaración de Víctor de Aldama ha generado un gran revuelo en el Gobierno y en el Partido Socialista. El propio Pedro Sánchez se ha mostrado así de contundente a la hora de desmentir las palabras de Aldama. Sobre la comparecencia
de este personaje, ¿no? Mi gobierno es un gobierno limpio, porque tendrá que ser el señor Aldama quien pruebe esas insinuaciones y esas acusaciones. Yo desde luego le puedo garantizar que estamos tranquilos, porque en lo que respecta a mi persona, en lo que respecta a mi gobierno actual, en lo que respecta a mi organización, al Partido Socialista Obrero Español, todo lo que ha dicho este señor es categóricamente falso. Y cuando le han preguntado por el momento de su encuentro con Aldama, por el que él se habría interesado expresamente, Sánchez ha respondido lo siguiente. A ver, o sea, menuda inventada. O sea, poco menos que yo, en fin, estaba esperando a que llegara este señor al mitin para poder hacer el mitin. Es que, de verdad... Bien, el PSOE ya ha avanzado que tomará medidas legales contra Aldama por estas acusaciones que consideran falsas, algo que también sostenía esta tarde el exministro Ábalos en su perfil de Twitter, advirtiendo de que también llevaría las palabras del conseguidor de la trama a los juzgados. Por su parte, el portavoz de los socialistas en el Congreso, Patxi López, se ha referido así a las declaraciones de Aldama. Es mentira. El presidente del gobierno no ha tenido ninguna relación con él. Y lo que esperamos es que la justicia ponga a cada cosa en su sitio. Y por eso el Partido Socialista ha anunciado que va a iniciar acciones legales contra esta persona que ha hecho estas declaraciones. Porque ya está bien de que en este país triunfe más la mentira que la verdad. Por su parte, da credibilidad a las acusaciones de Víctor de Aldama, y lo hacía esta tarde en su comparecencia en el Congreso el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo. La respuesta no puede ser de ninguna forma ventilar esto con un todo es mentira. Bueno, pues llega tarde, señor Feijóo. Feijóo considera que la gravedad de las acusaciones de Aldama es tal que por primera vez ha propuesto una moción de censura, aunque tiene algún problema para ponerla en marcha. Vamos con más temas. El Gobierno salva in extremis la reforma fiscal con 178 votos a favor y 171 en contra. El Ejecutivo consigue aprobar una norma clave para su estabilidad gracias al cambio de intención de voto de última hora de Podemos. De esta forma, Sánchez evita un temido revés que podría haber puesto en peligro la futura aprobación de los presupuestos y quizás la legislatura. Como decimos, la aprobación de esta reforma fiscal ha sido agónica para el Gobierno. Hasta última hora han estado negociando con Podemos, que amenazaba con hacer descarrilar la votación. Tras los acuerdos alcanzados con el resto de socios en los últimos días, la formación morada seguía exigiendo más garantías para mantener el impuesto a las energéticas, un impuesto que PNV y Junts pedían retirar. Los de Belarra habían mostrado un tono muy duro, aunque finalmente cerca del mediodía se ha hecho público ese acuerdo entre ambas formaciones. Esta era la valoración de Ione Belarra. Hemos alcanzado un acuerdo con el Partido Socialista, con el Gobierno. Bueno, estoy satisfecha. La verdad que después de tantísimas horas de negociación, después de un grandísimo esfuerzo y de que una vez más sea solo Podemos quien aguanta la presión mediática y la presión política hasta el final. Como decimos, la votación de hoy es un paso muy importante para la futura negociación de los presupuestos generales del Estado y además también sirve para cumplir el requisito que desbloquea los fondos europeos del plan de recuperación de 7.200 millones de euros. Con este acuerdo, el Gobierno y sus socios pactan un nuevo tributo a la banca, el suelo del 15% en el impuesto de sociedades para las multinacionales, así como la subida del IRPF a las rentas más altas al 30%. Pero el cambio de opinión de Podemos ha llegado gracias a su acuerdo con el Partido Socialista, que se compromete a desarrollar un proyecto de ley que impulse el impuesto a las grandes compañías energéticas, un compromiso que debería aprobarse antes de que termine el año. Gran protagonista del día ha sido sin duda la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que minutos antes de la votación y tras días de intensas negociaciones ha tomado la palabra para agradecer el acuerdo al resto de los socios. Por otra parte, el PP sigue encajando el varapalo sufrido en Europa por el nombramiento de Teresa Rivera como vicepresidenta de la Unión. Esta mañana el portavoz de los populares, Miguel Tellado, justificaba ante Carlos Alsina este fracaso con estos argumentos. Nosotros hemos hecho lo que creíamos que debíamos hacer. Conseguimos retrasar en la primera ronda la elección de Teresa Rivera. Mantenemos nuestra posición. Nosotros no vamos a votar a Teresa Rivera. Creemos que es un error. ¿Sánchez se ha salido con la suya? Sí. ¿Que eso es bueno para España? No. Sin embargo, el PP no renuncia a seguir desgastando al Gobierno con la gestión de la Dana, incluso utilizando a las víctimas. Así lo ha hecho Tellado en su entrevista con Alsina. Gestión de la Dana, hoy la polémica estaba en la denuncia que hizo ayer Teresa Rivera cuando afirmó en el Congreso que se produjo un apagón en la reunión del CECOPI la tarde del 29 de octubre. Así lo explicaba la vicepresidenta tercera. Participaban, decía, en el CECOPI, salvo por un pequeño detalle. Entre las 6 y las 7 de la tarde, la pantalla pasó a negro.
sabemos hasta ahora es que durante la reunión del CECOPI, la tarde decisiva, tanto la delegación del Gobierno como la EMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar se quedaron en negro durante más de una hora, alrededor de las 6 de la tarde. El corte se produjo tras una pausa que en principio iba a ser de 15 minutos, pero que se alargó a más de una hora y cuarto. Además, el apagón se produjo justo en el momento en el que el CECOPI debatía mandar alertas a los móviles y evacuar algunas zonas afectadas. No obstante, el episodio volvió a repetirse momentos después, cuando sobre las 19:35 se produjo otro receso que duró hasta las 20 horas, cuando ya estaba presente el presidente Mazón y se decidió lanzar las alertas a los móviles. Desde la Generalitat niegan que se produjera ningún apagón y esta mañana la portavoz del Gobierno valenciana evitaba responder tirando balones fuera, señalando a Teresa Ribera. De la versión de la Generalitat, diversos medios han podido confirmar que esos apagones se debieron a una decisión premeditada por parte del Gobierno valenciano. Así lo explicaba la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. El presidente Mazón ha hablado hoy, pero no para referirse a este apagón, sino para sacar pecho por su nuevo ejecutivo, con la elección, como sabéis, de su fichaje estrella, el nuevo vicepresidente para la reconstrucción, el teniente general retirado, Francisco José Gampampols. En unos minutos hemos conocido la esperada versión de la periodista Maribel Vilaplana, con quien, recordemos, comió Mazón el día de la Dana para ofrecerle la dirección de la televisión pública valenciana. Pues bien, según relata una fuente autorizada por la periodista, varios medios de comunicación confirman que la comida duró aproximadamente 3 horas y que se produjo en el Ventorro, en uno de los reservados de la primera planta. Según la propia Vilaplana, el presidente Mazón en ningún momento le transmitió la sensación de que estaba ocurriendo algo grave y se enteró de la magnitud de la catástrofe cuando salió de la reunión. Además, la periodista asegura que pidió expresamente al presidente que no contara nada de la comida con la frase «por favor, no me metas en esto». En este nuevo gobierno de Mazón, como ya os contábamos ayer, no estará la consellera Salomé Pradas, una de las máximas señaladas por los errores que se produjeron durante la toma de decisiones de la catástrofe. Eso sí, con motivo de su salida, el presidente de la Generalitat ha dedicado unas cálidas palabras de despedida. Donald Trump suma otro polémico fichaje para su gabinete. Después de nombrar al antivacunas Robert Kennedy en Sanidad, ahora el futuro presidente de los Estados Unidos ha anunciado que pondrá a cargo de los servicios sanitarios públicos al doctor Mehmet Oz, un cirujano que recomendaba pseudociencias a través de su propio programa de televisión. De confirmar el Senado este nombramiento, el doctor Oz será el responsable de los programas de salud para personas mayores y de bajos recursos que cubren a más de 150 millones de estadounidenses. Mientras Donald Trump está preparando su entrada en la Casa Blanca, Joe Biden sigue sorprendiendo con sus decisiones antes de abandonarla. Tras 2 años y medio poniendo trabas a Zelensky para usar armamento americano contra Rusia, el todavía presidente de los Estados Unidos parece darle ahora barra libre. Después de permitir a Ucrania el uso de misiles de largo alcance en territorio ruso, Joe Biden autorizó ayer el de minas antipersona para evitar el avance ruso. Estas decisiones le han valido a Rusia para justificar hoy el lanzamiento de un misil balístico contra el centro de Ucrania, algo que está aumentando la escalada y la preocupación en todos los frentes.